Bienvenidos a todos a esta cuarta sesión del primer Congreso Latinoamericano de Prevención de Prácticas de Corrupción y de Impunidad. Gracias a todos por acompañarnos en esta cuarta ocasión. Hemos tenido unas excelentes sesiones, 3 paneles muy enriquecedores entre ayer y el día de hoy. Y antes de arrancar con este cuarto panel en el que habremos de discutir el rol, el papel de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la impunidad en los países del norte de América Central, vamos a pedirle a Clarisa Marí Cárcamo, quien es consultora, ella es asesora técnica del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central, que nos ofrezca, pues, si no unas conclusiones, un breve resumen de lo que hemos alcanzado hasta este momento. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias a todas y todos los participantes que nos acompañan en este evento y que nos han acompañado a lo largo de estas jornadas desde el día de ayer. En nombre del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en los países del Triángulo Norte de América Central, les extiendo la más cordial bienvenida a este tercer evento donde vamos a discutir el rol de la sociedad civil para combatir y prevenir la corrupción. Desde el día de ayer hemos desarrollado eventos en los cuales hemos discutido con expertos internacionales y nacionales de estos países del Triángulo Norte qué podemos hacer, cómo podemos seguir en esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Y en virtud de las discusiones y debates que hemos llevado a cabo, podemos hacer unas breves conclusiones. Y es que cuando comenzamos a discutir sobre cuál era qué nos había dejado, qué lecciones nos habían dejado la experiencia de la Maxi, CICIG y CICIES, podemos enfatizar en que la lucha contra la corrupción requiere 3 aspectos. Podemos concluir que el personal con altos estándares técnicos y experiencia en la materia es indispensable para seguir con estos procesos. Necesitamos también conocer los alcances y límites normativos de las instituciones que velan en la lucha contra la corrupción. Y de igual forma necesitamos enfatizar en ese rol protagónico de las organizaciones de sociedad civil del Triángulo Norte en el impulso de la co-creación de un mecanismo de lucha contra la corrupción y también apoyar todos los procesos que ya están de camino. En el segundo evento que fue realizado el día de ayer, discutimos con los fiscales especializados en materia de corrupción de Guatemala y Honduras y se evidenciaron los siguientes retos. Necesitamos preguntarnos nuevamente cómo podemos alcanzar una mayor voluntad política para desarrollar y fortalecer y replantear los sistemas articulados e interconectados entre la institucionalidad pública. Necesitamos tener interoperabilidad entre todas las instituciones estatales para prevenir y combatir la corrupción e impunidad. De igual forma, se logró enfatizar en ese mismo evento el rol clave que tiene la ciudadanía para luchar contra la corrupción. El acompañamiento de las organizaciones es indispensable y también necesitan formar parte de las auditorías sociales para los procesos de selección de altos funcionarios, especialmente jueces, para garantizar la independencia judicial. En el evento de esta mañana, donde discutimos los mecanismos de El Salvador, Guatemala y Honduras, los mecanismos nacionales, concluimos que la lucha contra la corrupción refleja ciertos avances en el Triángulo Norte. Sin embargo, se requiere la profesionalización de los servidores públicos y promover la denuncia pública. Necesitamos crear una cultura de denuncia y modernizar la gestión de la información para trabajar conjuntamente con expertos y de la mano de la sociedad civil. Si escuchan, durante los 3 eventos se ha hecho un gran énfasis en el rol de la ciudadanía, en el rol de las organizaciones de sociedad civil. Y es por eso que desde FEDAC estamos muy interesados en escuchar este debate como evento de cierre, donde podemos rescatar qué puede hacer la ciudadanía, qué puede hacer la ciudadanía organizada a través de estas organizaciones para seguir impulsando, retomar todo lo que ha venido partiendo desde estos mecanismos de Maxi, CICIG y CICIES. Es por eso que
puedo concluir que ya hemos identificado ciertos retos que aquejan a los países del Triángulo Norte y estoy segura que en este tercer y último evento tendremos importantes aportes que nuestros expertos panelistas nos podrán proveer para establecer esas ideas de replanteamiento. Muchas gracias por su amable atención y dejo en el uso de la palabra al señor moderador Juan Luis Font. Gracias. Muchas gracias, Clarisa. Yo solo querría ponerle un poquito más de urgencia y un poquito más de relieve a ese papel de la sociedad civil. El día de ayer escuchábamos tanto al fiscal Santos de Honduras como al fiscal Sandoval de Guatemala explicarnos cómo se encuentran bajo acoso, cómo se encuentran auténticamente en vías de ser asfixiados, los esfuerzos por luchar contra la impunidad y la corrupción, incluso en sus respectivas instituciones, pero además ellos luchan y se confrontan con unos sistemas judiciales que en buena medida se encuentran penetrados por personas que forman parte también de la red de la corrupción y favorecen la impunidad en el país. ¿Qué rol, eso me pregunto yo, qué papel va a jugar la sociedad civil para impedir que esa asfixia sea total y para refortalecer estos esfuerzos de lucha contra la impunidad? Vamos a darle la bienvenida a nuestros tres panelistas. Rotman Pérez es abogado consultor de la Fundación Mirna Mac y del Movimiento Pro Justicia en Guatemala. Tiene una larga trayectoria Rotman a pesar de su relativamente escasa edad. Él ha tenido un rol muy relevante en el Ministerio Público en el tiempo en que la CICIG justamente jugó un gran papel en Guatemala. Se encuentra también entre nosotros Eduardo Escobar, quien es representante de Acción Ciudadana de El Salvador. Eduardo, como todos los salvadoreños, es protagonista de un proceso político especialmente tenso, convulso y con rasgos de autoritarismo, como el que se vive en estos momentos en El Salvador. Y está con nosotros igualmente Fátima Mena. Ella es presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras y es miembro de la coalición anticorrupción en su país. A los tres, gracias por acompañarnos. Las reglas son muy sencillas. Cada uno tiene hasta 20 minutos para hacer su exposición. Nuestra audiencia, que ya suma más de 156 personas, hemos tenido una excelente participación en este primer congreso de prevención de corrupción y combate a la impunidad, pues ellos van a plantear preguntas y yo voy a trasladárselas a ustedes para animar una discusión en torno a ese papel que juegan. Rotman, empezamos con vos. Gracias por acompañarnos. 20 minutos a la altura del minuto 17. Yo tomo brevemente la palabra para recordarte que va sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias también a la organización de este importante evento. Un saludo a los distinguidos panelistas con quienes compartimos este foro en esta tarde. Voy a compartir brevemente una presentación que considero resume mucho de los aspectos que quisiera compartir con todos y con todas esta tarde. Pregunto, Juan Luis, si se alcanza a ver mi pantalla. Se mira perfectamente, ya está a pantalla completa tu presentación. Excelente, muchas gracias. Bien, creo de manera fehaciente que el trabajo de la sociedad civil en la lucha y en el combate a la corrupción en el Triángulo Norte es vital, es fundamental. Escuchábamos hace algún momento un resumen de los primeros 3 espacios de análisis y discusión, y eso sin duda es un elemento a considerar. Quiero iniciar mi intervención haciendo referencia precisamente a ese trabajo que sociedad civil hace y debe hacer en ese ejercicio del combate a la corrupción y la impunidad en nuestros países. Y me voy a referir brevemente a varios de los aspectos que en el caso de Guatemala la sociedad civil ha venido abordando principalmente. Creo que hay un antes y después, no puede negarse un hito histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Abril 2015, un caso que al final del día muestra la cruda realidad al desnudo del sistema en que funciona nuestro país y que desafortunadamente guarda muchísimas características comunes con nuestros países hermanos en la región centroamericana.
Y refiero puntualmente a cuáles son esas actividades que sociedad civil hace y que por supuesto debe continuar implementando. Acá hay desde luego un ejercicio natural de auditoría social. Esto es relevante, pero una auditoría social que debe trasladarse de manera muy fuerte y de manera muy especializada también hacia los distritos y municipios que integran nuestro país, hacia los departamentos y hacia los municipios que integran la República de Guatemala. Hemos visto pues, muchísimos casos, principalmente asociados a temas de corrupción, donde la mayoría de los mismos están concentrados en zonas metropolitanas. Entonces, desde luego, esa auditoría social debe alcanzar también a los gobiernos locales, desde donde se cometen, desde luego, también acciones propias de los actos de corrupción. ¿Qué más hace la sociedad civil y precisamente a las organizaciones con las que he tenido el gusto de colaborar muy de cerca? Hablo precisamente de Fundación Mirna Mac, hablo de Projusticia, Movimiento Projusticia, constantes monitoreos de la administración pública. Y por supuesto voy a referirme específicamente a un ejercicio de monitoreo que se practica especialmente en cuanto a la elección de magistraturas para integrar altas cortes. Es un tema que desde luego voy a referirme más adelante porque es un tema sensible en el caso de Guatemala. ¿Y por qué es sensible? Porque, como muy bien lo mencionaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en su momento, esta elección de magistraturas es y constituye para las redes ilícitas que operan en el país un botín. ¿Y por qué un botín? Porque es un mecanismo que asegura en buena medida garantizar la impunidad de sus acciones corruptas. Es así entonces como ese ejercicio de monitoreo y la publicidad de este tipo de procesos es vital para que la ciudadanía también conozca qué es lo que está ocurriendo en materia de la administración pública. También otro de los roles importantes que están asociados a la actividad de la sociedad civil es el análisis y las investigaciones académicas. Y acá quiero referirme puntualmente a un concepto que a partir del trabajo de CICIG en Guatemala quedó muy bien establecido y que constituye una categoría doctrinaria, pero muy práctica a la hora de entender cómo funcionan estas redes, estas macro redes de corrupción, que ese es un punto importante. Debemos tener muy en claro que el fenómeno de la corrupción debe ser concebido como tal, como un fenómeno que no es asociado a una sola persona, sino es un fenómeno precisamente que merece un análisis profundo para establecer quiénes precisamente son los que obtienen beneficios a partir de esas acciones de corrupción. Están integrados diferentes actores sociales en esas macroredes. ¿Qué rol de participación tiene, por ejemplo, la clase política, o bien cierto grupo de sector económico, o bien cierto grupo de funcionarios del sistema de justicia, por ejemplo? Entonces, todos estos análisis también constituyen elementos útiles principalmente para la toma de decisiones. Toda política, toda estrategia y toda acción que busque contribuir en el combate a la corrupción y en la lucha también contra la impunidad, necesariamente debe contar con insumos e información relevante. Y por eso también el análisis y las investigaciones que desde la sociedad civil se pueden aportar son fundamentales. Todos estos tres elementos a los que he hecho referencia necesariamente conllevan una actividad mucho más proactiva, y es la incidencia que también las organizaciones de sociedad civil pueden tener a nivel de la administración pública. Por ejemplo, se logró identificar que hay una falencia en el sistema que amerita una reforma legal. Entonces, pues públicamente hacer ese ejercicio de incidencia para permitirle al sistema de justicia contar con más y mejores herramientas legales para poder contribuir a esa lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde luego que esto tiene sus retos y sus desafíos, ya me voy a referir más adelante a algunos de ellos. Y algo que es muy importante, la denuncia, no solo pública,
sino la denuncia también ante el sistema de justicia. Muchas veces, como organizaciones de sociedad civil, se la ponemos fácil, digamos, a estas redes ilícitas del poder y principalmente a la institucionalidad del sistema de justicia. Cuando solamente se hace una denuncia pública y llamamos a una conferencia de prensa y hacemos un llamado a las autoridades para que denuncien. Desde luego no es lo mismo ese tipo de denuncia a la denuncia que logró documentarse, que logró plasmarse en blanco y negro y que fue a presentarse directamente ante el sistema de justicia y a las autoridades correspondientes. Porque entonces, desde luego, en ese ejercicio ciudadano del derecho de petición, pero también de conocer los avances y los resultados de una denuncia que se ha interpuesto, demandará la rendición de cuentas de las autoridades correspondientes. Hemos sido pues, muchas veces testigos de casos que se anuncian como iniciados de oficio, sin embargo, los resultados al final del día pues no se ven. Toda esta lógica plantea entonces un rol activo y por eso un poco ahí la idea del ícono en movimiento, porque la sociedad civil precisamente debe estar continuamente en un rol activo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. No puede ejercerse un derecho de defensa de derechos humanos desde la sociedad civil si no se asume a través de una actividad real, tangible y principalmente entonces un rol activo en esta importante lucha. Ahora bien, hablo precisamente de los desafíos que nuestra región y en el caso de Guatemala logró muy bien identificar el trabajo realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Una institucionalidad débil, relacionada muy estrechamente con una legislación desactualizada, una cultura, digamos, por supuesto, errónea, equívoca, de opacidad y de mínima rendición de cuentas, redes ilícitas enquistadas en el Estado, haciendo lo propio, alcanzando beneficios, enriquecimiento ilícito y beneficios de cualquier manera ilícita. Un reto también de la integración regional para el abordaje de la corrupción y de la impunidad, pero acá algo también de lo que sin duda se ha hablado a lo largo de este importante evento: los constantes ataques en contra de operadores de justicia independientes y desde luego hay que decirlo también, en contra de personas, activistas, defensoras de derechos humanos. Pareciera ser que hay una lógica de etiquetar a los operadores de justicia y etiquetar a las personas defensoras de derechos humanos y precisamente dirigir hacia ellos sus ataques, buscando precisamente neutralizar ese trabajo importante que se hace en la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿De qué manera se les ataca? ¿De qué manera se les busca neutralizar como consecuencia de las acciones de estas redes ilícitas? A través de campañas de desprestigio, el uso de las redes sociales, el uso de divulgación sensible, muchas veces información de carácter familiar, de carácter privada, pero también a través pues un concepto también muy dable en nuestro medio, el lawfare, los ataques a través de mecanismos de criminalización que se hace en contra de operadores de justicia independientes y de personas defensoras de derechos humanos. Cito, por ejemplo, el caso del fiscal Juan Francisco Sandoval. Estas redes de poder ilícito precisamente han acumulado a la presente fecha más de 50 denuncias penales en su contra. Entonces, desde luego que son acciones que distraen su quehacer natural en la lucha, en la investigación y la persecución penal de estas redes ilícitas, pero además que demandan un paso más allá desde el sistema de justicia para saber identificar estos casos y saber, pues lógicamente, darles una respuesta legal efectiva al identificar que son denuncias espurias, que son infundadas y que tienen precisamente un objetivo de criminalizar a los operadores de justicia independientes. Lógicamente el sistema debe asumir con responsabilidad el tratamiento legal adecuado de estas acciones, lógicamente cerrando ese tipo de investigaciones espurias.
Ahora bien, hablo puntualmente de lecciones aprendidas y de buenas prácticas del trabajo de CICIG en Guatemala. Creo fehacientemente que el trabajo de la comisión en Guatemala deja un legado importante, y es entender un modelo de investigación y de persecución penal efectivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Y por qué efectivo? Porque precisamente a partir del desarrollo de los casos y todas estas aristas que tienen los casos que en trabajo conjunto FESI y CICIG han llevado ante el sistema de justicia a infinidad de personas vinculadas a estas redes de poder ilícito, precisamente permite identificar una serie de características de este modelo de investigación y de persecución penal que lo hacen eficaz. Dentro de ellas, y justamente me llamaba la atención porque Clarisa lo mencionaba al inicio en ese resumen de lo que va del evento, hay una característica que es interesante, y es justamente un modelo construido a partir de operadores de justicia independientes, en la medida en que las y los operadores de justicia fortalezcan su independencia de cualquier factor del contexto o de cualquier intervención de estas redes de poder ilícito, su actuar desde luego se verá reflejado en pos de la justicia. Los perfiles, lógicamente, de estas personas que hacen parte del sistema de justicia deben ser calificados y especializados. Y cuando hablo de calificación, necesariamente también debo referirme a las pruebas de confidencialidad. Esas pruebas son finalmente necesarias y deben ser una constante, deben ser periódicamente revisados esos resultados. ¿Por qué razón? Porque en la medida, y el ejemplo de los casos de CICIG lo pone a la vista, en la medida en que contemos con funcionarios calificados, independientes, probos, entonces los avances de la investigación en contra de estos grupos de poder y redes ilícitas que operan en el país, desde luego será exitosa. Otra de las características de este modelo de investigación que es ejemplar son los equipos multidisciplinarios. ¿Por qué razón? Porque es necesario acompañar el trabajo jurídico con diversas ciencias que hoy en día son auxiliares finalmente del sistema de justicia. Otro de los elementos puntuales, el manejo seguro de información sensible en la medida en que se mantiene la confidencialidad de los casos, precisamente en buena forma también se garantiza el éxito de los mismos. Esto necesariamente también atraviesa por un factor netamente financiero y logístico. Estas unidades de investigación y de persecución penal élite deben contar con suficientes recursos financieros y logísticos, y debe haber lógicamente también un adecuado acompañamiento de reformas legales que permitan el avance efectivo de la investigación y la persecución penal. Acá hago sumo un elemento adicional a ese modelo, y es el acompañamiento no solo de la sociedad civil, no solo de la ciudadanía, sino también el acompañamiento de la comunidad internacional. ¿Por qué razón? Porque lógicamente el trabajo de estas unidades élite como FESI en Guatemala, pues sin duda toca y amenaza muchos de los intereses criminales de estas redes ilícitas, que reaccionarán, como ya dije antes, a través de cualquier mecanismo de ataque, que requerirá no solo el apoyo de la ciudadanía, sino además el apoyo de la comunidad internacional. ¿Qué permitió ese trabajo, ese modelo efectivo? Y por ahí justamente quiero ir concluyendo mi intervención. Permitió desnudar la realidad del país, como dije al inicio, evidenciando corrupción en la administración pública, corrupción en la contratación pública, corrupción en la prestación de servicios públicos, corrupción en el sistema político electoral, corrupción en el sistema de justicia, no solo mediante la intervención de funcionarios judiciales dedicados a favorecer
a integrantes de estas redes ilícitas, sino además corrompiendo el mecanismo propio de integración de las altas cortes del sistema de justicia. Allí, el ejemplo de 5 áreas, por ejemplo, de las tareas o de las áreas de trabajo que la sociedad civil, pues sin duda, habrá que continuar acompañando a través del trabajo que mencionaba en la primera diapositiva. Y finalmente, ¿qué implica entonces esa continuidad que desde el trabajo de las organizaciones puede hacerse en apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad? En principio, porque es necesario continuar con ese fortalecimiento, acompañamiento y apoyo de las unidades especializadas, ya lo mencionaba, porque además es necesario implementar mecanismos efectivos de protección a los operadores de justicia independientes, y protección no solo en materia de integridad y seguridad física, sino también protección de todos estos ataques espurios, de toda esta gran cantidad de acciones, de denuncias, finalmente que pretenden su criminalización. Además, es importante entonces el acompañar la réplica de este tipo de modelos de gestión basados en las características de éxito que ya mencionaba. Vale la pena sistematizarlas y replicarlas para otras aristas también. Los procesos formativos para la fiscalización y la documentación de casos de corrupción, acompañándonos de las organizaciones que pueden muy bien hacer esa auditoría social de los gobiernos locales. Sin duda, en Guatemala y en cualquiera de los países de la región centroamericana, el fenómeno de la corrupción está muy bien mapeado, muy bien identificado. Entonces, precisamente ahí habrá que priorizar esas áreas de capacitación a la ciudadanía. Es importante, y esto es valioso, incluso es uno de los puntos medulares del plan de trabajo que en su momento el presidente Biden de los Estados Unidos mencionaba, la necesidad de regionalizar la lucha contra la corrupción, concibiéndola, eso sí, esto es muy importante y hago especial énfasis, es necesario concebirla como un fenómeno que está asociado a redes ilícitas. No podemos continuar viendo y haciendo investigación y persecución penal o denuncia de estos casos pensando en la lógica de caso a caso. Y finalmente, reitero, pues hay todavía una ruta de reformas legales que están pendientes y que desde luego vale la pena acompañar desde la sociedad civil. Así es como concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Anuente al momento oportuno para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Rothman. Usaste exactamente 19 minutos para participar, para hacer tu presentación. Le vamos a dar ahora la bienvenida a Eduardo Escobar. Él encabeza la organización Acción Ciudadana dedicado a la lucha por la transparencia en El Salvador. Bienvenido, Eduardo. 20 minutos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a GIZ por organizar este encuentro y poder conversar desde diferentes perspectivas el tema de la corrupción. Y en esta tarde, particularmente desde la óptica de sociedad civil, en cuanto a lo que se puede realizar desde estas instancias sociales. Voy a comenzar a compartir pantalla para presentar un par de ideas del rol que consideramos debe jugar sociedad civil y cómo lo hace sociedad civil y qué deudas tiene o qué deficiencias tiene con el tema del combate a la corrupción. En primer lugar, creo que es importante plantear que para que sociedad civil pueda tener una incidencia en el combate de la corrupción, deben de darse ciertas condiciones, tanto institucionales, legales, sociales, para que las organizaciones puedan incidir. Si no están configuradas estas condiciones, pues sociedad civil, particularmente las organizaciones, tienen poca posibilidad de incidir en el tema del combate a la corrupción. Y estas condiciones yo las he dividido en 4. En primer lugar, la existencia de herramientas legales que posibiliten que sociedad civil
se involucre en el tema de la transparencia, en el tema del combate a la corrupción. Entonces, desde nuestra perspectiva, tiene que existir, como decía, como condicionantes, leyes de acceso a la información, o sea, leyes que posibiliten el acceso a la información. Sin esto, sociedad civil pues se ve limitada en participar de una forma más activa en el tema del combate, de la prevención y de la sanción a la corrupción. Tiene que haber condiciones relativas a rendición de cuentas de los funcionarios. Ese es otro de los elementos legales que deben de estar presentes o que sería ideal que estén presentes para que sociedad civil tenga un mejor trabajo. Y también leyes que tengan que ver con la participación ciudadana. Estas, digamos, son ejemplos de regulaciones legales que consideramos deben de existir para que sociedad civil tenga condiciones para incidir en temas de corrupción. El otro aspecto, la otra condición es que haya o que exista un diseño institucional medianamente adecuado para que sociedad civil incida. Que aquí, por ejemplo, estamos hablando de que haya diseñado un adecuado proceso de acceso a la información, por mencionar un caso. No basta que esté en la ley, sino que el diseño de este proceso de acceso a la información debe estar acorde a posibilitar un adecuado ejercicio del derecho, por mencionar un caso. También un diseño institucional que permita recepción de denuncia desde la ciudadanía, por ejemplo. Acá podemos hablar de la denuncia anónima, por ejemplo, que eso posibilita que sociedad civil, particularmente la organizada, pueda tener un rol protagónico en temas de corrupción. La otra condición que debe de existir es la idoneidad y al mismo tiempo la voluntad de los titulares de las instituciones de control. O sea, si no tenemos funcionarios idóneos y con voluntad en combatir la corrupción, particularmente, como digo, de las instituciones de control, fiscalías, institutos de acceso a la información, órgano judicial, entonces se ve difícil que sociedad civil pueda tener alguna incidencia. Y aquí hablamos de cómo puede sociedad civil colaborar en la investigación de la corrupción si los funcionarios que deben de informar, que deben de controlar esto, no tienen una voluntad política adecuada para, en este caso, procesar las denuncias de sociedad civil. ¿Sí? Entonces, disculpa por el ruido, que estamos cerca del Hospital El Salvador y va una ambulancia. No hay ningún problema, Eduardo, se entiende perfectamente. Es el hospital más grande Entonces, retomando la idea, la idoneidad y la voluntad de los titulares de las instituciones de control es vital para que sociedad civil pueda incidir, digo, de mejor manera en todo el tema de combate a la corrupción. Y yo por eso colocaba acá que esto está ligado a los procesos de elección de funcionarios, o sea, cómo es el proceso nacional de elección de las altas cortes, de los fiscales, si estos procesos garantizan que estas personas sean las idóneas y que además sean personas con la voluntad de enfrentar el tema de corrupción. Y no quiero volver el tema de corrupción algo simplemente voluntarista, no lo quiero ver así, sino que creo que la mejor palabra que lo podría describir es eso, una voluntad, una actitud de combatir este flagelo. También acá yo he colocado el tema de las correlaciones, o sea, si hay personas idóneas y con voluntad, se genera una correlación. O sea, una correlación es sumamente importante para que sociedad civil pueda tener este rol. Y aquí podemos poner ejemplos. En el caso salvadoreño, en la correlación que se había logrado tener en el Instituto de Acceso a la Información, por ejemplo,
o en el órgano judicial, particularmente Sala de lo Constitucional del periodo anterior, generó que sociedad civil encontrase una institución que respondía o instituciones que respondían a las demandas de sociedad civil. Entonces, esta es otra de las condiciones. Y una última que también a nuestro juicio es importante es que las organizaciones tengan capacidades mínimas, ¿ya? Y aquí a qué me refiero: experticia, un mínimo de experticia en la materia, recursos humanos, financieros y técnicos para enfrentar este desafío que implica enfrentarse a la corrupción. Podemos tener un diseño institucional, herramientas legales, funcionarios idóneos, pero si las organizaciones no están preparadas, no tienen las capacidades, es difícil que puedan incidir, y entonces se desaprovecha ese momento para que la sociedad civil intervenga en el tema de corrupción. Y acá pongo de nuevo el ejemplo salvadoreño. Tuvimos una ventana de tiempo más o menos de 2010 hasta 2018-19, donde se juntaron todos estos elementos. Teníamos herramientas legales para investigar corrupción, había un diseño institucional que permitía un tanto que se pudiera investigar corrupción, se tuvo funcionarios, algunos que eran idóneos y con la voluntad de combatir el tema de la corrupción, y se juntó con una sociedad civil con capacidad mínima, al menos. Yo no diría que sociedad civil salvadoreña tiene capacidad mínima, pero sí una sociedad civil bastante vigorosa y activa que, digamos, fue el complemento ideal para todas estas condiciones que les he mencionado, y así se lograron avances importantes en el tema de corrupción. Ahora, para tratar de no repetir mucho lo que Rodman planteó, ¿cómo se involucra sociedad civil en el combate de la corrupción? Pues, bueno, se involucra con investigación. Acá estamos hablando de investigación del derecho de acceso a la información, investigación en materia de transparencia, en materia de corrupción, en temas de buenas prácticas. Todo esto investiga sociedad civil. Obviamente algunas organizaciones con un mayor acento académico, otras más desde un punto de vista del activismo, pero al fin y al cabo pues son investigaciones. Así aporta sociedad civil al tema de corrupción, al combate de la corrupción, perdón. También sociedad civil aporta en algunos casos generando, promoviendo o interviniendo en litigios, particularmente pues casos de corrupción. Eso es otra de las formas como sociedad civil participa en el combate de la corrupción. El otro aspecto que también es relevante es que sociedad civil no solo es una sociedad civil que denuncia, que señala, que critica, sino que también es una sociedad civil que propone. Entonces, otra forma de cómo sociedad civil participa en el combate a la corrupción es con propuestas, ya sea de reformas legales, ¿sí?, o de implementación de políticas públicas en materia de derecho de acceso a la información, de probidad, etcétera, etcétera. Todo eso es parte del aporte y del involucramiento de sociedad civil en el combate a la corrupción. Y un último aspecto que, no por ser último, es menos relevante, tiene que ver con que sociedad civil también juega un rol fundamental, un rol importante en informar y concientizar sobre el tema de la corrupción. ¿Cuáles son los efectos negativos de la corrupción? ¿Por qué no debemos de permitir como sociedad la corrupción? Y esto obviamente va enfocado a la opinión pública y a los tomadores de decisión. Entonces, ese es otro de los roles donde se involucra, o otro rol que juega sociedad civil, el tema de corrupción. Ahora, ¿cómo sociedad civil, cómo las organizaciones de sociedad civil pueden darle continuidad al trabajo de las comisiones internacionales contra la corrupción?
que pues estuvieron instaladas en el Triángulo Norte. Creo que lo primero que hay que valorar es que esta continuidad mucho depende de la transferencia de capacidades desde estas comisiones a sociedad civil, ¿sí? O sea, de nada sirve de que se hayan instalado estas comisiones, o de poco sirve que se hayan instalado y que se pretenda posteriormente darle continuidad al trabajo de ellas si no hubo una adecuada o la mínima transferencia de capacidades. Y acá es donde creo que cada país puede valorar esto, que ya se ha dicho, pues que esto tal vez ha sido uno de los puntos más débiles en el tema de las comisiones internacionales, la transferencia de capacidades. Caso salvadoreño, voy a hablar de él, CICIES. Y acá tal vez no es por falta de voluntad de la misma CICIES, sino que por la forma abrupta en que terminó el proceso CICIES en El Salvador. Una noche el presidente anunció que CICIES salía del Salvador, que no se iba a continuar con este esfuerzo, y digo, de la noche a la mañana se dio por terminado el proceso CICIES. Entonces, las capacidades que pudo desarrollar CICIES se perdieron, no se pudieron trasladar a sociedad civil. Entonces, así es difícil darle continuidad a este trabajo en el caso salvadoreño. Y yo creo que se podría equiparar un tanto el caso salvadoreño al del resto de los países. Ahora, pese a eso, ¿cómo podría darse alguna continuidad al trabajo? Pues bueno, sin duda, continuar con el litigio, la investigación y las propuestas. O sea, no hay otra manera de cómo darle continuidad a este trabajo de CICIES. Obviamente, salvando las diferencias, ¿verdad? Otra forma de darle continuidad a este trabajo de estas comisiones internacionales, y que acá, en este caso, Acción Ciudadana El Salvador está involucrado, también Acción Ciudadana Guatemala y otras organizaciones de sociedad civil del Triángulo Norte, es crear otras instancias regionales que puedan de alguna manera tratar de llenar ese vacío que dejan estas comisiones. Y acá estamos hablando, por ejemplo, y este es el esfuerzo que estamos impulsando, la creación del Centro contra la Corrupción y la Impunidad en el norte de Centroamérica. O sea, tenemos esa instancia que la lanzamos el 5 de junio de este año, donde participa sociedad civil de Guatemala, Honduras y El Salvador. Como digo, salvando diferencias, pero es una iniciativa desde las organizaciones para tratar de llenar ese vacío que dejan estas instancias y de alguna manera también coadyuvar o presionar a las organizaciones estatales que investigan la corrupción. ¿Qué más hacer y por qué no se hace? Esa es una pregunta que también se puede hacer en este tema de sociedad civil. Y aquí queremos ser un tanto críticos, autocríticos con sociedad civil. Y creemos que en el caso salvadoreño, la mayor deficiencia en el trabajo anticorrupción de las organizaciones de sociedad civil ha sido que no se logró llegar a todos los públicos con nuestro mensaje anticorrupción. Y esto está vinculado con que no bajó el mensaje adecuadamente. Ese mensaje de los efectos de la corrupción no se logró llegar a todos los públicos y con un mensaje claro, entendible para todos los sectores de la sociedad. Entonces, esto obviamente al final le resta un tanto de apoyo social al esfuerzo de las organizaciones en el combate a la corrupción, porque la sociedad en general no entiende, no le interesa el tema. Entonces, no hay ese respaldo social que debería de darse. También hay que considerar que la sociedad civil tiene una limitada capacidad, pues, o sea, no nos podemos equiparar en capacidades con un ministerio público, por ejemplo. Entonces, ahí hay otro tema, no se tiene esta capacidad de los ministerios públicos ni los recursos de las comisiones internacionales y la experticia que ellos tienen. Y esto, para terminar esta idea de qué es lo que
¿Qué más hacer y por qué no se ha hecho? Pues obviamente lo que falta por hacer es lograr ese respaldo popular a varias iniciativas. Y aquí hablo particularmente del caso salvadoreño. Guatemala, pues ya tuvimos un proceso interesante allá por 2015 con toda la protesta social que se generó alrededor de la corrupción. En el caso salvadoreño no se ha dado ese proceso. ¿Qué hacer para que las propuestas de sociedad civil puedan ser tomadas en cuenta? Bueno, acá lo que nosotros proponemos y creemos que pueden ser rutas, obviamente teniendo en cuenta el contexto nacional, es, en primer lugar, trabajar por la aprobación de leyes de participación ciudadana. Esto, en el caso salvadoreño, no tenemos una ley de este tipo. ¿Hay elementos de acción, de participación ciudadana en el resto de normativas? Sí, pero están dispersas, son muy focalizadas, la ciudadanía no las conoce y no se implementan como deberían de ser. Pero creemos que la ruta tiene que ser esta, leyes de participación ciudadana. También tenemos que buscar los caminos y las fórmulas para generar un amplio respaldo social para las propuestas de sociedad civil. O sea, tenemos que lograr que la ciudadanía no es que respalde las organizaciones, sino que respalde el mensaje, que respalde la acción contra la corrupción. ¿Y esto bajo qué lógica? De generar un costo político para el gobernante de turno por no atender, digamos, estas propuestas de sociedad civil. Y esto, en la lógica o en el entendido de que la presión social los puede doblegar para que efectivamente tomen en consideración ya no las demandas de las organizaciones, sino que la demanda social de combate a la corrupción. Me voy a quedar hasta acá con estas ideas y quedo abierto posteriormente al espacio de reflexiones finales. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Le vamos a dar la bienvenida a Fátima Mena. Ella es fundadora y es integrante de la Coalición Anticorrupción en Honduras. Bienvenida, Fátima. Adelante con su presentación. La escuchamos y luego arrancamos con la discusión con base en las preguntas que nos envían los integrantes de nuestra audiencia, que a estas alturas ya supera los 210 personas. Estamos aproximadamente en 212 personas. Adelante, Fátima. Bienvenida. Me parece que estamos teniendo dificultades para lograrla. Tenemos con nosotros a Fátima. Por favor, habilite su micrófono. No escuchamos a Fátima todavía. Me temo que su micrófono esté apagado. Adelante, Fátima. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. He estado siguiendo realmente que los ponentes y estas conferencias han sido muy ilustrativas, pero también reflexivas para poder asumir cada quien desde sus trincheras ese rol que la lucha anticorrupción demanda. Creemos que es una lucha que ya inició, que ya arrancó, especialmente en el Triángulo Norte, que ha tomado pues mucha fuerza, y es importante que pues no la soltemos y que no desmayemos pese a todo lo que ha sucedido, especialmente el claro desmontaje por parte de las redes de corrupción que operan en la región. Primero, pues, partir, ¿verdad?, por el concepto que el sistema operativo que funciona en Honduras es la corrupción. De hecho, el estudio de una muy reconocida autora en temas anticorrupción, Sara Chávez, pues nos revelaba de que en Honduras no es apenas el producto de la mala conducta de actores individuales, sino que abarca un sistema institucionalizado que sirve pues para beneficiar a un círculo de miembros de la élite. Entonces debemos de entender que nuestro adversario, el enemigo, aquí son las redes de corrupción, y a ellos y a ellas es a quienes debemos de atacar. Honduras, pues como bien nos lo decía el CNA, venimos arrastrando historias, 100 años de corrupción o más. Recordábamos claramente
cuando el embajador de Honduras en Inglaterra pues adquirió un préstamo de más de 14 millones de lempiras para supuestamente hacer el ferrocarril y apenas 300,000 libras esterlinas llegaron a las arcas del Estado. Y más de 86 años pasaron y los impuestos de los y las hondureñas subieron para saldar esa deuda. Así recordamos otros casos de corrupción, como la concesión minera, por ejemplo, de San Juancito, a donde un expresidente pues se hizo socio de esa concesión y no y nadie sabía porque no era una información pública. También tenemos en la época de Marco de Carías Andino, el famoso documentazo. En aquel momento quemaron toda la información del Tribunal Superior de Cuentas con la intención de ocultar toda la evidencia que podría llevar a la eventual judicialización de casos. Y así podemos hablar del gasolinazo, pasaportazo, lisazo, y podemos llegar a casos más recientes, como por ejemplo el caso de Patuca 2, a donde vinculaba ya no solamente las élites económicas corruptas, sino que también un componente de la narcoactividad, como el dinero de la narcoactividad está a estas élites, el de las famosas pastillas de harina y el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Fue el caso que básicamente llevó a las ciudadanías a las calles y que indignó, y fue la ciudadanía, el pueblo, el ciudadano de a pie, independientemente de su color político, estatus social, de la región, profesión u oficio, salieron a las calles y iniciaron un movimiento social sin precedentes en el país. La llegada de la MAXI a Honduras o un mecanismo internacional de combate a la impunidad y la corrupción es producto de esa movilización de la ciudadanía en las calles. Este movimiento se alimentaba también al ver buenas prácticas de hermanos países, como por ejemplo en Guatemala. En Guatemala estaba ya básicamente la CICIG dando frutos, resultados. La ciudadanía salía a apoyar a la CICIG, a respaldar sus acciones, y ese ejemplo también sirvió de motivación para que los hondureños y las hondureñas pudiéramos acudir a las calles. Esta suma de estos factores, la indignación que moviliza a la ciudadanía, generó en las calles la presión suficiente que obligó al Estado de Honduras, al actual gobierno, a firmar este convenio. Pero la ciudadanía en las calles demandaba un mecanismo internacional de combate a la impunidad y la corrupción. Y aquí vemos lo importante del papel o el rol que juega la sociedad civil, porque en las discusiones fue la sociedad civil que jugó un papel importante para que el convenio o este mecanismo tuviera tal vez no los dientes que todos los hondureños y hondureñas queríamos, ¿verdad? O lo que se pedía, pero sí logró tener dientes importantes que permitió que en los cuatro años que la MAXI funcionó, pues pudiera iniciar a desarticular estas redes de corrupción. La ciudadanía tiene que tener un espacio a donde hacer llegar sus propuestas y sentarse en las mesas de discusión. Y es la sociedad civil o son las organizaciones de sociedad civil las llamadas o las que deben asumir y cumplir ese rol. Es así que si bien es cierto y comparto con algunos compañeros, la sociedad civil jamás va a poder asumir la institucionalidad pública, tampoco lo quiere. Lo que queremos es que la democracia funcione, el Estado de Derecho funcione y que las instituciones puedan cumplir con su mandato constitucional, que puedan operar, especialmente aquellas que están llamadas a trabajar con independencia, hacerlo independiente a las redes de corrupción que han cooptado la institucionalidad pública.
Y un excelente ejemplo, ¿verdad?, de la importancia del rol de la sociedad civil como veedor y dar seguimiento a la agenda anticorrupción, podemos citar el ejemplo de Honduras con la MAXI. Una vez se firma el convenio de la MAXI, hubieron algunos temas que empezaron a discutirse a nivel de élites con mucho poder político y económico, que querían ya sea o anular dicho convenio o debilitarlo. ¿Cómo querían anularlo? Pues hablaban de la inconstitucionalidad. Fueron las organizaciones de sociedad civil quienes salen adelante con sus análisis, con sus foros, con sus discusiones, para establecer que el mecanismo era constitucional. Asimismo, al momento de seleccionar las vocerías, se quería, las élites, la red de corrupción querían buscar un vocero que fuera más flexible o manejable por parte de la red de corrupción. De hecho, había mucha oposición por parte del mismo gobierno al primer vocero, Juan Jiménez, y fueron las mismas organizaciones de sociedad civil que al conocer los perfiles empezaron a hacer incidencia. Y desde entonces la sociedad civil, algunas pues un poco de lejos, con un poco de desconfianza, pero le apostaron a construir y apoyar tanto el éxito del mecanismo y que se cumpliera tanto en la letra como el espíritu, ¿verdad?, este convenio. Seguimos viendo que este seguimiento sigue siendo importante, no solamente en el marco de la MAXI, sino que en otros temas de la agenda anticorrupción. Creemos de que una de los factores de éxito que la MAXI tuvo, y bueno, lo decimos, citamos el ejemplo de la MAXI, pero no dependió exclusivamente de la MAXI, realmente fue la voluntad de diferentes actores, tanto de sociedad civil, de la institucionalidad pública, de la comunidad internacional, de querer enfocarnos para dar ese acompañamiento, para asegurarnos que tuviéramos definida cuál iba a ser esa agenda que de manera conjunta queríamos impulsar. La agenda anticorrupción queda claramente definida en Honduras, con la presencia de la MAXI, y se mantiene tras la salida de la MAXI. Hay un problema de quién la va a liderar, quién va a asumir ese rol, pero yo sí estoy convencida que debe ser la sociedad civil hondureña quien asuma, porque claramente el gobierno pues no lo ha hecho. De hecho, hemos visto que más bien existe tras la salida un desmontaje, y ese respaldo y ese político incluso que se le daba a este sistema nacional anticorrupción se ha perdido. Entonces, se convierte en un enorme reto tras la ausencia y la salida de estos mecanismos internacionales de lucha contra la impunidad y la corrupción, ¿quién va a mantener el enfoque de la agenda anticorrupción? El enfoque fue una gran ayuda para que no solamente la sociedad civil se articulara, sino que los donantes y la comunidad internacional y la institucionalidad pública pudiéramos todos trabajar en una sola página. La MAXI logra que la sociedad civil hondureña construya esta agenda nacional anticorrupción, y es importante que en este momento pues nosotros reconozcamos a dónde debemos de enfocarnos. Por ejemplo, el acompañamiento y respaldo a la institucionalidad pública, puntualmente a la UFERCO y al circuito anticorrupción.
Ellos ya habían diseñado, ya se había establecido cuál era esta ruta crítica y este camino para poder fortalecer la institucionalidad pública que lucha contra la impunidad y la corrupción. Y estratégicamente se acoge al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y vimos los resultados que dieron. Pero actualmente hay un claro, y pues escuchábamos de forma muy precisa cómo pues Luis Javier Santos en reiteradas ocasiones hablaba sobre cómo ha sido debilitada la UFERCO, cómo pues hay una estrategia, lo hemos visto desde sociedad civil hondureña, de desincentivar el trabajo que los hombres y mujeres de primera línea en lucha contra la corrupción están realizando. Debemos entender que hay un proceso de desarticulación de las redes de corrupción mediante los litigios estratégicos y que estos casos que han sido judicializados, y así como los casos que están pendientes por judicializar, debe ser un tema que debemos de abordar y además priorizar. Y finalmente entendemos de que hay también un legado que se ha dejado en cuanto a las reformas que deben de impulsarse, como la derogación de los pactos de impunidad, la aprobación de la ley de colaboración eficaz, la derogación de la ley de secretos, entre otros tantos que son necesarios para que la agenda nacional anticorrupción avance y pues que esto sea parte de esta agenda común que todos y todas podamos construir. El éxito del enfoque está precisamente en lograr desarticular estas redes de corrupción mediante acciones tanto de construcción y defensa de la institucionalidad pública que opere de forma independiente, impulsar el legado de la judicialización de casos, tanto de las redes de corrupción que ya fueron golpeadas como las que no han sido tocadas hasta este momento, y finalmente impulsar toda la reforma, no solamente reforma en materia legislativa, sino también en cuanto a una política pública que no la estén cambiando a cada rato, que no se la estén inventando. Por eso es importante que en esta nueva fase de la lucha contra la impunidad y la corrupción podamos caminar de una forma articulada. Una vez más, hemos definido, se ha definido esta agenda, una agenda que no es que la tenemos que armar, no es que vamos a sentarnos ahora, a hacer un diagnóstico y decir cuáles son los temas que hay que priorizar. Creo que cuando vamos a los diferentes espacios, puedo decir que cuál es la Agenda Nacional Anticorrupción. Y nos podemos sentar incluso como organizaciones que no son miembros de la coalición, pero que trabajan el tema anticorrupción y saben la importancia de la defensa de la UFERCO y del circuito anticorrupción, saben que debemos la importancia del litigio estratégico, saben la importancia de impulsar esta reforma. Entonces, es importante que pues nosotros tener claro que no es una agenda que hay que construir, es una agenda que hay que defender. Uno de los temas cruciales que debemos de caminar de forma articulada porque se viene una enorme oportunidad es tener procesos de selección y elección de altos funcionarios. El próximo Congreso va a elegir nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo fiscal general, nuevo procurador general de la República o procuradora y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Y me voy a quedar con estos 4, aunque vienen más, Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional Electoral, entre muchos otros, pero me quiero centrar en estos 4, porque estos son los 4 que en las ponencias de expertos, de hombres y mujeres en primera línea, hablan sobre la necesidad de que estos hombres y mujeres que están en estas instituciones sean realmente, uno, independientes a las redes de corrupción y que sean hombres y mujeres que tengan la capacidad técnica para estar en estos cargos.
Desafortunadamente, los procesos de selección y elección han estado marcados por corrupción y acuerdos políticos. Hoy existe una oportunidad de poder apostar a construir procesos de selección a donde en los procesos de selección de candidatos y candidatas normalmente se demandan estos espacios para la participación activa de organizaciones de sociedad civil. Y las mismas organizaciones de sociedad civil deben de tener a lo interno mecanismos para asegurar que sus procesos de postulación de candidatos y candidatas sean basados en criterios técnicos y no políticos. Recientemente, Fátima, por ejemplo, en el... Sí. Perdón, solo quiero decirle que tenemos 3 minutos para concluir su presentación. Gracias. Ahorita voy cerrando. Y bueno, tenemos la oportunidad, por ejemplo, desde el Colegio de Abogados, que un ente proponente para la Corte Suprema de Justicia se está trabajando en un proceso para que el sistema de denuncias y récord de denuncias contra abogados y abogados sea accesible y sea transparente, y también desde las organizaciones poder asumir ese rol. También es importante defender el legado FESIC-MAXI. Como lo señalamos, están los casos, ¿verdad?, que han sido judicializados. Debemos de asegurarnos la transversalización del eje de lucha contra la impunidad y la corrupción, independientemente si somos una organización que trabaja con niños, una organización que trabaja temas de democracia, a estar atentos para poder, dentro de nuestros comunicados, nuestros posicionamientos públicos, también transversalizar ese eje. Es importante, pues, priorizar esas reformas, y no solamente leyes que hay que hacer, sino que leyes que tenemos que deshacer. Recientemente en Honduras, en los últimos 8 años, hemos tenido un espacio de contrarreforma, es decir, lo que el Congreso aprueba no viene a favorecer la lucha, sino todo lo contrario, viene a generar blindajes para las élites políticas y económicas corruptas, y pues los casos de impunidad tendrán que deshacerse. Y bueno, finalmente creo que quisiera decir que es importante que la sociedad civil asuma un poco el rol que la institucionalidad pública no ha hecho en cuanto a visibilizar las víctimas. Muchos de los casos de corrupción nosotros vemos que salen, que son judicializados, a los fiscales no los dejan hablar, porque por una línea estratégica del Ministerio Público ellos no pueden defender sus posiciones ante los medios. Y los abogados de la red de corrupción montan enormes campañas y no hay quien, en casos, por ejemplo en Honduras, caso Caja Chica de la Dama, no había quien hablara por los niños y niñas cuyo dinero de los zapatos y de los uniformes había sido defalcado. O el caso Pandoro, dinero de los Pandoros en Honduras, fue dinero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que no llegó a las mujeres campesinas. Nadie le podía poner rostro a esas víctimas. Desde sociedad civil y desde la coalición hemos tratado de poner ese rostro a estos hombres y mujeres pues que trabajan en primera línea. Finalmente, seguir realizando los procesos de veeduría, monitoreo y auditoría. En el marco de la pandemia, fueron los procesos de veeduría, monitoreo, auditoría social de las organizaciones de sociedad civil, más de 30 que revelaron casos emblemáticos, como por ejemplo la compra sobrevalorada, de precios sobrevalorados de mascarillas, los famosos hospitales móviles en Honduras. No fueron líneas de investigación de la institucionalidad pública, sino que es el labor proactivo de las organizaciones de sociedad civil que llevó y obligó a la institucionalidad pública a reaccionar. Cuidar y defender al Sistema Nacional Anticorrupción, eso me parece que es importante porque nos venden como que no existe el sistema y hay que inventarlo. Lo que están haciendo es que están duplicando esfuerzos, están generando instituciones paralelas a instituciones con mandato constitucional para poder debilitar y limitar el actuar de aquellas instituciones que son más independientes y que no dependen de las redes de corrupción. Ser la voz de la ciudadanía, hacer alianzas regionales que sabemos que se están dando y se están realizando y que hay una presión incluso una presión positiva para poder unir esfuerzos desde la región.
Y bueno, en Honduras, en un estudio muy reciente de CESPAL decía de que, aunque yo sé que es un tema muy debatido por organizaciones de sociedad civil, si es factible volver a traer o no traer un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción, sí es una demanda de la ciudadanía. La ciudadanía cree que únicamente un mecanismo internacional contra la impunidad y la corrupción nos va a ayudar o nos va a facilitar a combatir ese monstruo de 1000 cabezas que son las redes de corrupción. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pendiente a las reacciones de los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Fátima. Miren, vamos rápidamente a desarrollar una discusión que tendrá que ser breve por razones de tiempo. Tenemos más de 200 personas participando con nosotros en este momento y yo quisiera arrancar con Rothman primero y luego con Fátima, con un asunto que me parece crucial porque ambos lo han mencionado, pero fue Fátima quien acuñó el término desmontaje. Pareciera haber un esfuerzo real, tanto en Guatemala como en Honduras, por desmontar un sistema de combate a la corrupción que ha sido puesto en práctica a partir de las comisiones internacionales que han funcionado en los dos países. Rothman, hoy mismo en Guatemala se sabe, por ejemplo, de esfuerzos desde la Fiscalía General para colocar adentro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en donde se encuentra Juan Francisco Sandoval, a personas que son claramente cuestionadas por su participación en la lucha contra la corrupción de una manera, digamos, adversa a esa lucha. Una fiscal que sería introducida a la Fiscalía Especial contra la Impunidad como una manera de sabotaje. Hay un esfuerzo por desesperar a Juan Francisco Sandoval y forzarlo a que él renuncie. La pregunta clara, la pregunta concreta es, ¿qué puede hacer sociedad civil guatemalteca para impedir que una cosa de estas ocurra y para proteger a una institución, pero también a un cuadro que termina siendo fundamental para la lucha contra la corrupción? Sí, muchas gracias, Juan Luis. En efecto, creo que uno de los puntos que mencioné justo en una de las diapositivas de mi intervención hace alusión al acompañamiento que se requiere de las unidades especializadas. Y en el caso particular de Guatemala, hablo puntualmente de la FESI. Las organizaciones de sociedad civil que están justamente comprometidas en esa lucha contra la corrupción y la impunidad deben permanecer activas y deben permanecer principalmente muy al tanto y en unidad de lo que está ocurriendo a partir de todos estos esfuerzos evidentes por debilitar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde luego, hay una constante serie de ataques a estas alturas, Juan Luis, y a todos y todas que estamos participando en este evento. Es sin duda una de las características más puntuales, es que toda esta serie de ataques se notan muy bien articulados, se notan que guardan una sistematicidad que lo que busca finalmente, como muy bien planteabas, es no solo desesperar a Juan Francisco, ese al final para estas redes ilícitas es el medio, porque al final del día el objetivo en definitiva es garantizarse plenamente impunidad, lógicamente socavando el trabajo de la FESI. Entonces, como sociedad civil, ¿qué es lo que toca? Reitero, el acompañamiento y la denuncia no solo pública, porque si en ese ejercicio se cometen acciones ilícitas en contra del trabajo que está haciendo FESI y el fiscal Juan Francisco Sandoval, también es oportuno denunciar a todos aquellos actores que están obstruyendo el trabajo de la fiscalía, que están obstaculizando la justicia y que están finalmente con su consentimiento o con su intervención solapando y contribuyendo a que estas redes ilícitas logren su objetivo de alcanzar esa agenda regresiva que es más que evidente, Juan Luis, que está muy bien instalada actualmente en el país. Hay una intención muy clara de debilitar la lucha contra la corrupción. Debemos permanecer unidos, debemos alzar la voz, debemos manifestarnos y accionar incluso legalmente. Gracias, Rothman. Fátima, la pregunta es para usted. Le ruego, por favor, que en la medida en que sean más breves las respuestas, podemos animar la discusión con la participación de todos. Fátima, ya lo ha dicho usted, hay un desmontaje de la lucha contra la corrupción. Ayer Luis Javier Santos nos
decía a esta hora justamente, que se encuentran bajo acoso en su fiscalía y que se les procura debilitar. ¿De qué manera puede la sociedad civil efectiva ofrecerle respaldo y frenar ese acoso en contra de los fiscales anticorrupción? Bueno, primero yo creo que el desmontaje va en 3 etapas especiales: la institucionalidad pública, los casos y las investigaciones, y finalmente con las reformas que están haciendo para generar blindaje. Entonces, primero, en el tema de la institucionalidad pública, yo creo que la sociedad civil no debe permitir que nos den, como decimos en Honduras, atol con el dedo. No nos debemos dejar engañar o sorprender cuando empiezan a generar paralelas, sino que hay que entender que la institucionalidad pública del Sistema Nacional Anticorrupción hondureño tiene nombre y apellido, y es la UFERCO y el Circuito Anticorrupción. Y aunque vayan a hacer muchas otras cosas, que bueno, que ninguna de ellas venga a debilitar lo que ha funcionado y lo que forma parte de nuestro sistema anticorrupción, que es precisamente esta institucionalidad que en Honduras se llama UFERCO y Circuito Anticorrupción. Hay muchas otras áreas, pero no podemos permitir retrocesos en lo que ha avanzado. En el tema de los casos, no podemos permitir también o olvidarnos de los casos que fueron judicializados. Tras la salida de la MASI, se le dictaron sobreseimiento a los pandoros a 22 imputados, que eran altos funcionarios. Se les anuló el juicio contra de Roselena Bonilla Lobo, ex primera dama. Es decir, el juicio lo van a repetir y va a volver a iniciar. Es decir, lo poco que avanzó ahora está retrocediendo. Entonces, esos casos deben ser priorizados por las organizaciones de sociedad civil y de entender que eso es parte de nuestro legado. Y son los casos que hacen esa labor de disuasión y control. Si bien es cierto, tenemos que prevenir, pero también tenemos que llevar como frente paralelo la disuasión y control, porque mientras las redes no sean golpeadas, mientras no existan casos emblemáticos, mientras no existan sentencias que sean ejemplificadores, simple y sencillamente las redes de corrupción van a seguir operando, no se van a ir porque salió un informe que hablaba mal de ellas. Y bueno, finalmente no abandonar el tema de la reforma, porque el blindaje se genera a través de esos pactos de impunidad, que es su gran mayoría en Honduras. Justo esta semana, compañeros y compañeras, realmente increíble. El Congreso Nacional, en un caso que implicaba a 2 diputados, emitió una opinión a donde ellos decían básicamente que había que absolver a los diputados y que ellos no habían cometido delitos, como si el Congreso Nacional fueran los operadores de justicia. Claramente, estas son cosas que deberíamos de articular, enfocar y no olvidar. Y no dejarlo como que fue cosa del pasado, sino que el presente es defender ese legado y no permitir que estrategias de debilitamiento o de creación de paralelas vengan a debilitar o a desmontar el Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Fátima. Eduardo, nos mencionabas al inicio de tu exposición que una de las herramientas fundamentales, indispensables para que la sociedad civil pueda actuar verdaderamente es el acceso a la información pública. Ustedes en El Salvador han sufrido un retroceso en materia de acceso a esa información. ¿Cómo puede la sociedad civil defender su derecho a tener información de la administración pública? Bueno, podría hacerlo por las vías judiciales, Sala de lo Constitucional, por ejemplo, Tribunal Constitucional. Por esa vía se podría hacer, pero tenemos un problema en el caso salvadoreño. El 1 de mayo se dio un golpe de Estado por parte de Nayib Bukele. Desarticuló a la Sala de lo Constitucional, destituyendo a los magistrados de manera indebida e inconstitucional, quitó al fiscal general de la República. Entonces tenía en este caso pues el control ya del Ejecutivo, del Legislativo, porque tiene mayoría, casi la calificada tiene por sí solo. Entonces, ante cualquier regresión en el derecho de acceso a la información, ya no tenemos una instancia jurisdiccional como la Sala de lo Constitucional para tratar de frenar esas reformas a la ley. Y
sumémosle de que el Instituto de Acceso a la Información, que es el garante del derecho, también ha sido capturado por el presidente de la República. Entonces, en el caso salvadoreño tenemos un panorama muy complicado de cómo hacer valer el derecho. No tenemos instituto, no tenemos sala. Entonces, estamos todavía viendo cómo sociedad civil puede seguir realizando su labor de Contraloría ya sin acceso a la información. Rothman, yo escucho la respuesta de Eduardo y no puedo sino hacer un paralelismo con ese acuerdo entre organismo ejecutivo, organismo judicial, organismo legislativo, la mayoría oficialista, que finalmente logran integrar una Corte de Constitucionalidad con mayoría de pensamiento y de personas que designan ellos. Incluso recurren en contra y aceptan esas cortes los recursos en contra de la única magistrada designada que, digamos, no canta en el coro oficialista. Lo que estoy viendo es una Centroamérica, un norte de Centroamérica francamente autoritario, homogenizado desde las élites de poder y con un esfuerzo real por frenar la lucha contra la corrupción, concibiéndola como un mecanismo de sobrevivencia o de operación que quieren que sobreviva. Realmente, ¿qué alternativas tiene la ciudadanía frente a esos poderes, frente a esa homogenización en el poder? Sin duda es un desafío enorme, Juan Luis. Si a esa coyuntura que mencionabas le agregamos un elemento que también ocurrió en su momento en varios de los países centroamericanos, como es la regulación excesivamente estricta y además con toda la intencionalidad de disminuir las capacidades operativas de las organizaciones no gubernamentales a través de reformas a la ley de ONGs. Ese es un elemento que también hay que ponerlo sobre la mesa porque justamente de manera muy discrecional se contemplan parámetros que lo que buscan al parecer es callar esas voces disonantes que ponen el dedo en la llaga y que ponen en evidencia que el sistema no solo necesita una reforma profunda, sino que además necesita continuar en esa lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué hacer en ese contexto, Juan Luis? Sin duda no podemos permanecer expectantes. Las organizaciones de sociedad civil debemos continuar el trabajo que se viene haciendo. Lógicamente, todos estos elementos hacen replantear y hacen necesariamente un ejercicio introspectivo para cada una de las organizaciones sobre cómo continuar haciendo esa importante lucha. Pero uno de los elementos que es muy importante es trabajar no solo en unidad, sino además de manera articulada con la comunidad internacional. Aquí hay algo que es importante, Juan Luis, y pasó hace algunas semanas con uno de los mecanismos sancionatorios, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, la lista Angel. Sin duda, el listado lleva un mensaje claro a la institucionalidad y en el caso de Guatemala, a los poderes que mencionabas, al ejecutivo, al legislativo, al judicial, incluso hasta el sector empresarial, lleva una fuerte carga finalmente como advertencia de qué es lo que está ocurriendo también en el plano sancionatorio internacional, que desde luego para nadie será cómodo. No solo es el hecho de perder la visa, como algunos incluso en redes sociales comentan, es el escarnio público de haber sido expuesto precisamente por estar asociado a actividades corruptas, ¿no? Entonces, en esa lógica, creo que el trabajo debe continuar, Juan Luis, en unidad, reitero, y muy de la mano con la comunidad internacional. Fátima, le corresponde a usted cerrar este panel que hemos sostenido. Estamos ya sobre el tiempo. Me gustaría pedirle a usted que elabore. ¿Es posible pensar en una articulación centroamericana, El Salvador, Guatemala, Honduras, de organizaciones de sociedad civil que puedan establecer un sistema de acompañamiento y de fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en nuestros tres países? Yo creo que no solamente es posible, sino que también es necesario. Creo que hay un gran potencial, un enorme potencial de poder trabajar juntos, porque como hemos escuchado a través de estas ponencias, tenemos muchos problemas que son muy parecidos. Probablemente no son iguales,
pero sí son muy parecidos y hay soluciones. Por ejemplo, en la selección y elección de altos funcionarios, el que he escuchado mucho, procesos transparentes basados en méritos, el acompañamiento y temas de veeduría. Y así, cómo se ha atacado a la institucionalidad pública, especialmente estas unidades fiscales especiales que están desarticulando. Creo que en la unidad está la fuerza y pues en este caso Guatemala, El Salvador y Honduras tenemos muchas similitudes y hay una sociedad civil pues bastante proactiva queriendo luchar contra este flagelo y creo que seríamos mucho más fuertes. Además, creo que tendríamos la oportunidad de compartir experiencias, buenas prácticas, qué funcionó, qué no funcionó, y ver cómo podemos construir una agenda común y apoyarnos en esta lucha. Yo creo que esta articulación es necesaria, yo lo miro viable, creo que de forma tal vez informal ya hemos iniciado algunos de estos diálogos y este intercambio. Personalmente puedo compartir, Juan Licua, cuando antes de que se instalara la MAPSI en Honduras, nos dijeron que era importante desde Guatemala tener una unidad, un grupo de parlamentarios y parlamentarias que apoyaran el mecanismo. Nunca se nos hubiera ocurrido una idea si no hubiera sido por la experiencia guatemalteca que decía que los diputados y las diputadas serían el pie en el zapato. Creo que hay definitivamente una necesidad de articulación regional y creo que hay voluntad también, tal vez no tan manifiesta, pero yo creo que ahí está sembrado, ¿verdad? Ese deseo, y yo creo que hay que trabajarlo y seguir teniendo este tipo de encuentros para definir un mecanismo que pues, pueda unir aún más a la región y en este caso a la sociedad civil del Triángulo Norte. Muy bien, pues muchas gracias a Fátima Mena, a Eduardo Escobar, a Rothman Pérez. Tengo una última pregunta que me están pidiendo que plantee y es, ¿qué puede proponer una coalición anticorrupción para replantear el sistema nacional anticorrupción en Honduras? Puede ser muy breve, por favor, Fátima, con esa respuesta. ¿Puede proponer algo para replantear el sistema anticorrupción en Honduras desde la organización civil? Definitivamente, yo creo que la coalición anticorrupción está planteando primero que se respete el sistema ya existente y no debilitando, por ejemplo, en el caso de la OFER con el circuito anticorrupción, hemos visto que han sido debilitados, creando otras, quitándole los recursos, también creando otras fiscalías que atienden estos casos. Entonces creemos que en Honduras no se tienen que inventar otra institucionalidad pública, tanto a nivel de secretaría o a nivel de fiscalía, sino que apoyar lo que ya está funcionando y está existiendo. Además, creemos como coalición que es importante abordar otros temas, como por ejemplo el tema de las compras públicas y el tema del financiamiento político. Creemos que el financiamiento político es el pecado original de la corrupción y bueno, todavía en Honduras estamos muy en pañales y empezando, si bien hay una ley de política limpia, estamos muy lejos de asegurarnos que esta ley evite que el dinero de la narcoactividad, de la corrupción, pues venga a generar una élite política económica corrupta como actualmente lo está haciendo el financiamiento ilícito. Fátima, muchas gracias por participar hoy con nosotros. Gracias a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana en El Salvador. Gracias a Rothman Pérez, también abogado y consultor de la Fundación Mirna Mac. Vamos a dar por concluido este panel y junto con este panel, hoy damos por concluido también este primer Congreso Latinoamericano de Mecanismos para la Prevención y Combate a la Corrupción y la Impunidad, que es parte del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central, el FEDAC, financiado por la cooperación alemana, por la agencia GIZ. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de los últimos 2 días en este enriquecedor intercambio de experiencias salvadoreña, hondureña y guatemalteca de conocimiento y de información respecto de lo que ocurre en la lucha contra la impunidad y los esfuerzos que se hacen por hacerle prevención a esa corrupción. Gracias a todos, feliz tarde para ustedes y mucha fuerza y mucho ánimo para seguir en una lucha que ya se ve que requiere de más energía de la que hasta ahora se ha invertido en América Central.